Si fuéramos a hablar correctamente, tenemos que decir de que Muay Thai es un deporte de contacto. Muay Thai es algo así como el kickboxing tailandés, que de hecho lo es kickboxing, con menos, más, diferentes o similares técnicas que el kickboxing americano. El Muay Thai es el deporte de contacto kickboxing tailandés. Los deportes de contacto tienen ciertas características similares a las artes marciales tradicionales y otras que los diferencian. Las similares son en cuestiones técnicas, ya que todo deporte de contacto proviene sus técnicas de un arte marcial tradicional o de varios, como es el caso de las MMA. Las diferencias, entre muchas, radican en que un arte marcial tradicional prepara a un practicante para la guerra. Por lo tanto, las técnicas que se deben de aprender y que se pueden llegar a practicar son tan amplias como todas las situaciones posibles en un campo de batalla de la época corriente. Como un torneo o una competencia no es la guerra, los deportes de contacto omiten o más bien limitan el arsenal técnico de sus practicantes, quitando todo tipo de técnicas que sean de carácter mortal o innecesarios para el reglamento de este deporte. Pero claro, un golpe de puño bien dado en el rostro, y ni que hablar, peor aún, una patada, que puede llegar a ser 3 veces más fuerte que un puñetazo, pueden llevar a la muerte inminente de un competidor. La historia lo ha demostrado a esto. Maestros legendarios como Masutazu Oyama, Choki Motobu o el mismo James Mitoses le provocaron la muerte con un solo golpe de puño a un hombre cuando se vieron forzados a defenderse en la calle. Obvio, no era su intención la de matar a su agresor, pero estos maestros golpeaban durante 2 horas seguidas sin detenerse una makiwara todos los días, y lo hicieron durante años. Entonces, claro, al momento de usar ese un solo golpe sobre un ser humano, el resultado es fulminante. Sabiendo esto, los deportes de contacto utilizan métodos de protección. Protector bucal y algún tipo de guante o guantilla es lo mínimo indispensable que se debe de tener para la protección de un deportista. Las artes marciales tienen como parte de su tradición el ejecutar formas, katas, kuen, punces, como método de acondicionamiento físico, como manera de perfeccionar las posturas y las técnicas de sus practicantes, como método de aumentar y mejorar la concentración y aumentar la conciencia y autoconciencia corporal en el artista marcial, y también con el objetivo de perpetuar y transmitir en el tiempo sus bases técnicas y sus formas a través de estos katas, kuens, punces. Los deportes de contacto, por su parte, no tienden a la ejecución de formas dentro de su tradición o de su habitual entrenamiento. Es aquí donde surge ver algo interesante. Muchos titulan al actor y artista marcial Tony Jaa como un experto en Muay Thai o boxeo tailandés. ¿Recuerdas mi video biografía sobre el actor y artista marcial Tony Jaa? Al final te dejaré una ventana directa si aún no lo miraste. Muchos titulan al actor y artista marcial como un experto en Muay Thai o boxeo tailandés. Pero cuando tú miras su primer película, la titulada On Bak, puedes apreciar en algunas escenas en donde el actor realiza un entrenamiento con ciertas coreografías o movimientos similares a un kata. Incluso, con cada movimiento él va enumerando y dando el nombre en tailandés de cada postura y movimiento. Es claro que lo que Tony está ejecutando es un kata de su estilo tailandés. Pero Muay Thai, por ser deporte de contacto, no tiene katas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Simple. Una cosa es Muay Thai y otra cosa es Muay Boran. Te cuento. Antes de que el Muay Thai se desarrollara, existía su predecesor, el Muay Boran. Pero Muay Boran es más un término histórico para toda una familia de disciplinas y artes de combate, donde Muay Thai se usa estrictamente para describir el kickboxing tailandés moderno. Muay Thai está estructurado más para ser un deporte que una habilidad de combate, aunque sin dudas que podría ser mortal con las manos o con las piernas. El Muay Thai procede del Muay Boran, que se traduce como boxeo ancestral. Como Muay Thai se remonta al año 1238 en Siam, actual Tailandia,
Sus orígenes del Muay Boran se remontan a más de 2000 años atrás. El Muay Boran, arte de lucha practicado en el sudoeste asiático, se dividía en 4. En Muay Tatsao al norte, Muay Korat del este y el noroeste, Muay Lapburi, región del centro, y el Muay Chahaya al sur. El Muay Boran surgió como método de defensa del pueblo tailandés para contraatacar y defenderse de los invasores que pretendían quedarse con sus tierras. La situación de guerra con las vecinas Birmania y Camboya era permanente. Por esta razón, los guerreros del ejército Siam eran hábiles en el manejo de la lanza, la espada y la lucha cuerpo a cuerpo. Solo podía aprenderse siendo militar o trabajando para el gobierno tailandés. Los que conocían el sistema entonces generalmente eran altos mandos del ejército, ya que la gente normal no tenía acceso. Muay Boran se rescindía a la lucha cuerpo a cuerpo con su ingente arsenal de puños, codos, rodillas, piernas e incluso la cabeza. Durante el reinado del rey Naragi, entre el 1604 y el 1690, un periodo inusual de paz para esas tierras, el Muay Boran se convirtió en un deporte profesional tras el deseo de seguir combatiendo de los tailandeses. Los combates entonces se efectuaban en el suelo, delimitado el espacio con unas cuerdas, formando un cuadrado. Las normas eran sencillas: pelear hasta que solo uno quedara en pie o hasta que uno de los dos combatientes se rindiese. No existían limitaciones de peso, altura ni edad. Los luchadores de Muay Boran peleaban con cintas en la cabeza, con cintas en los brazos, ya que pensaban que de esta forma se protegían y atraían la fortuna sobre ellos. Las manos se protegían vendadas con cuerdas y en los puños se formaba una especie de saliente, que por cierto le generaba mucho más daño a quien recibía un golpe de puño con este formato de vendaje. Los genitales los protegían con conchas de mar o cáscaras de coco. Dado que en aquel entonces las peleas se desarrollaban al lado de los ríos, los jueces tenían una forma de medir el combate muy peculiar. Ellos tomaban un coco y le hacían un agujero. Luego lo tiraban al río. Cuando la cáscara se hundía hasta el fondo del río, finalizaba el asalto. Antiguamente no se utilizaba un ring firme. El suelo era irregular. Entonces ellos tocaban el suelo con las manos para comprobar su estado. Si estaba muy duro y firme, el luchador sabía que podía utilizar sobre todo las rodillas y las patadas porque sabía que no se caería fácilmente. Cuando el peleador notaba que el suelo estaba blando o mojado, empleaba en mayor medida los puños y los codos. Una diferencia importante del Muay Thai sobre el Muay Boran es que el Thai Boxing eliminó el uso de la cabeza como técnica. Muay Thai es conocido como el arte de las 8 extremidades, esto porque utiliza 8 extremidades como armas de ataque y defensa: 2 manos, 2 codos, 2 pies y 2 rodillas. Muay Boran era conocido por el uso de 10 extremidades, ya que la cabeza era utilizada de 2 maneras: como arma de ataque, pero también ellos la definían como la utilización de la inteligencia y la capacidad de adaptación de un guerrero, fundamental para ellos en la guerra. Se puede suponer que Muay Thai se deshizo del cabezazo porque es un golpe demasiado contundente y que, si se hace mal, es peligroso tanto para el defensor como para el atacante. Hablando de las extremidades, las técnicas de Muay Thai apuntan tanto a las extremidades de un oponente así como a la cabeza y al torso. Si bien esto puede no parecer una estrategia efectiva, o sea, el golpear reiteradas veces las piernas de tu adversario, más aún cuando tu tiempo y tu energía son limitadas y se pueden emplear mejor atacando las partes más sensibles del cuerpo, ellos consideran de que golpear reiteradas veces las extremidades pueden debilitar el ataque ofensivo de un oponente y dejarlo ineficaz, algo así como debilitarle su arma de ataque. En cuanto a las técnicas de Muay Boran, es funcionalmente diferente. Esto principalmente por su uso específico para la guerra. Por un lado, las posturas de combate primarias de Muay Boran protegen el centro en lugar de la parte exterior de la cabeza, que la mayoría de las posiciones de boxeo lo hacen. Mientras que las posturas de Muay Thai es casi parado y con los puños en alto, al mejor estilo de Sagat en Street Fighter o de Tong Po en Kickboxer, dejando casi totalmente desprotegida la zona media del cuerpo. La postura de Muay Boran es un poco más flexionada y perfilada, protegiendo la zona media del cuerpo al mejor estilo de Tony Jaa en cualquiera de sus películas.
Sin embargo, a no confundirse, porque a pesar de que las posturas de Muay Boran parecen ser más estructuradas en el combate que las de Muay Thai, al momento de la pelea, el luchador tiene mucha más fluidez y lugar a la improvisación, y por ello es notorio como la posición de combate en Muay Boran es menor. La disciplina también hace un mayor uso de ataque en altos riesgos con movimientos de vuelo en salto. Esto puede ser para maximizar la efectividad en el combate real, donde no hay rondas cronometradas para llenar como en el kickboxing moderno o en las MMA. Con todo lo visto hasta aquí, podemos entender de que Muay Boran o su descendiente directo más deportivo Muay Thai no tienen un fundador o creador definido, ya que se creó en base a las mismas necesidades y experiencias guerreras en combate del pueblo Thai. Sin embargo, existe un hombre que ha trascendido en la historia de la humanidad marcial y que es popularmente conocido como el padre del Muay Thai. El nombre del padre del Muay Thai es Nahi Kanom Tom. La historia es la siguiente. En el año 1774, Anhua, rey de Burma, país vecino de Tailandia, de cara a la celebración de la gran pagoda de Rangoon, invitó a boxeadores profesionales del reino de Burma para enfrentarse a boxeadores tailandeses capturados en periodo de guerra. O sea, una especie de circo romano en el que los mejores boxeadores de su reino se enfrentarían a estos prisioneros de guerra tailandeses. En aquel evento, que se destacó un luchador tailandés llamado Nahi Kanom Tom, el cual derrotó nada más ni nada menos que a 10 contrincantes boxeadores de Burma y sin descanso entre un combate y otro. Esta era la primera vez que el Muay Thai se usaba fuera de las fronteras tailandesas y en una situación que no sea la guerra. Tras esta hazaña, Nahi Kanom Tom fue titulado bajo el nombre de padre o creador del Muay Thai y ese día, el 17 de marzo, quedó para la posteridad conocido como el Día del Muay Thai.